Hola mis amores, bienvenidos una vez más a nuestro canal de podcast Retornando a la Fuente con Nivarta. Hoy vamos a hablar de un tema que es maravilloso, que es de las cosas que más me encantaría realmente compartir con todos ustedes y es invitarlos para que no se pierdan la oportunidad de cada vez de su vida hacer silencio, meditar, silenciarse, aquietarse, caer en modo zazen, como digo yo. La gente cuando me llama me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo a veces les contesto en modo zazen, o sea, no estoy haciendo nada. Es una manera muy fácil de poder invitar a la gente a que de verdad de vez en cuando se desconecte de todo. Y hay una persona de la cual no me quiero desconectar y es mi amado productor, Diego Rodríguez, que gracias a él podemos hacer este experimento de podcast. Dieguito, gracias. Namaste. Mis amores, voy a seguir insistiendo en este tema de zazen, de meditación, porque si bien es cierto, pareciera que ya no sabemos todo lo que es meditación. Y aunque de verdad pareciera, estamos lejos, muy lejos. Y no estamos lejos, digamos, en distancia, estamos lejos es en concepto. Porque la mayoría de la gente habla de una meditación en términos de un montón de cosas que no son. ¿De acuerdo? Yo aquí ya he hablado muchas veces de eso. Quiero es acercarme un poquito más, ¿de acuerdo? Intentar hacer un acercamiento para que ustedes tengan de alguna manera la posibilidad de saborear ese silencio, ese vacío, ese instante. Yo recuerdo que cuando empecé a tener esa cercanía con Satyapren, que por supuesto para mí es uno de los mejores regalos que me ha podido dar la existencia, en verdad se destruyeron, se cayeron, se rompieron, se desintegraron. Es como, yo no recuerdo cómo se llama ese jueguito. Es un jueguito que son de palitos y palitos y palitos y palitos y palitos y uno pone palitos y palitos. Y entonces la persona va sacando un palito, va sacando otro palito, va sacando un palito y de repente, ¡pum!, se cae todo. ¿De acuerdo? Entonces cuando tú estás en ese momento de silencio, de zazen, de romper, de repente sacas el palito y ¡trum!, toda la estructura mental se cae. Eso en verdad es meditación. Cada vez que tú te regalas ese momento de aquietarte, de silenciarte, de observar, de no hacer nada, de conectarte con tu verdadera esencia, el montón de energía que recuperas es enorme. Pero la gente cree que meditar, entonces hay que hacerlo con música, hay que hacerlo en un espacio sagrado, entonces me tengo que ir para la India, me tengo que ir para el Tíbet, me tengo que ir para un montón de lugares. No, mis amores. El silencio mora en ti, no depende del exterior. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis. Eso no significa que de vez en cuando le demos a este organismo vivo llamado cuerpo un descanso en lugares más silenciosos, ¿de acuerdo? Nosotros con Dieguito hemos intentado grabar varias veces en el exterior y muchos de los primeros podcasts quedaron hechos afuera en el exterior. Pero justo estamos en un lugar donde la lluvia no nos ha permitido volver a estar afuera para grabar y por eso estamos grabando en este escenario. Pero no importa, sentados aquí en este escenario podemos estar en zazen, porque no depende de esto, no depende del exterior, depende de alguna manera en tu decisión de aquietarte, de estar en paz, de estar en silencio, de estar en quietud. Entonces cuando tú estás en esa quietud, cuando estás en ese silencio, de verdad, no hay una manera, no hay una forma racional de explicarte lo que sucede en ese momento. Pero ahí pasan cosas. Y entonces de repente suceden cosas a tu alrededor que resuelven tu vida y tú ni siquiera tuviste que hacer nada. Ese es el verdadero misterio de poder estar en ese modo zazen, de poder estar en ese silencio profundo de todos nosotros. Entonces la pregunta que siempre me hace la gente es, ¿yo qué hago entonces para meditar? ¿Cómo hacemos para meditar? Lo primero que yo le digo es, aquíétate. Mira, empieza a darte cuenta que desde que te levantas, estás corriendo.
La vida todo el tiempo te pide cosas. Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que ir, hay que venir, hay que correr, hay que hacer, hay que hacer. Por un instante, deja de hacer. De verdad, deja de hacer. Y ponte en modo de quietud. No hay ninguna postura especial, no tienes que ponerte en posición de loto. Eso es, digamos, adornos. Pero lo más importante, lo que realmente tienes que hacer es estar quieto. Aquíétate. Permite que el cuerpo esté quieto, descansado. Y que la mente de alguna manera no tenga ese dominio de decirte, ay, tienes que ir a tal parte, ay, te toca hacer tal cosa, ay, faltó tal cosa. No, no la escuches. Deja que ella siga ya parloteando. Y tú aquíétate. La escuchas. Eso es una manera, ¿ok? Pase lo que pasa, tú no te mueves, solo te aquietas. Esa es una manera. La otra es, la gente, yo recuerdo que esta pregunta se le hicieron a Sati hace mucho tiempo y a él siempre se la hacen porque pues obviamente él va a muchos lugares. Entonces le preguntan, pero Satya, ¿cómo hace uno para estar aquí y ahora? Y es que de verdad la misma pregunta, ahora que vayamos a conversar de eso, ustedes se van a dar cuenta, es absurda. ¿Dónde está el aquí y ahora? Ahora. ¿Cuánto me voy a demorar en llegar? Nada, porque es aquí y ahora. Eso es meditación, estar aquí y ahora. Aquí y ahora. ¿Cuánto necesitas? Nada. Pero nos han vendido la película que para poder llegar al aquí y a la hora nos toca hacer algo. Hay que ir a alguna parte, hay que hacer algo. No, mis amores. Hay que empezar a observar. La observación es uno de los mayores regalos que nos entrega la existencia. Nacemos con la observación. Todo ser vivo al nacer nace siendo observador. ¿Cuál es el encanto de un bebé? Que todo lo contempla con esa riqueza, claro, porque está descubriendo la vida. Pero la mayoría de nosotros le rompemos toda esa inocencia empezando a decir esto es esto, esto es esto, esto es esto, y nos parece que eso es importante. Pero realmente lo más importante es que nosotros no deberíamos perder esa capacidad de observar, de estar atentos, de estar conectados en el aquí y en el ahora. Entonces, primer paso. Voy a decirlo de esa manera para que me puedan comprender, ¿de acuerdo? Y no se trata de que ustedes no lo puedan, solo que a veces esto es una información que parece que fuera una instrucción, pero realmente necesito que me lo comprendas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es aquietarse. Siempre es el primer paso, aquietarse. Segundo, date cuenta que el aquí y el ahora no es un lugar a donde llegar, no es un sitio específico, está aquí y ahora. Si estás quieto, silencioso, en contemplación, en observación, estás aquí y ahora. Y lo tercero es, ¿quién observa? ¿Quién se da cuenta que estás aquí y ahora? Desde los tiempos del Buda, desde los tiempos de los maestros Zen hace milenios, siempre está la pregunta perfecta. La hicieron esos maestros, la hacen los maestros hoy como Satyapren y es preguntarte en ese momento, ¿quién soy yo? Y te quedas ahí y preguntas, ¿quién soy yo? Esto no es un mantra. Ahora, esto no es una pregunta para obtener respuestas mentales. No, es como, Satya lo plantea de la siguiente manera, es como una llave. Cuando tú lo haces una vez, dos veces y vuelves a lo mismo, pareciera que en ese momento ocurren cosas que no son fáciles de comprender y además no nos interesa realmente comprender o entender lo que está pasando ahí. Pero eso es lo que hace que de alguna manera la estructura mental, la estructura del ego, ¡pum!, se disuelve. Y al disolverse, hace que tú te caigas
en ese vacío que es maravilloso. Pasan cosas frente al vacío. La mayoría de la gente se cuestiona el vacío y la gente dice, yo no quiero conocer el vacío. Mis amores, venimos del vacío, vamos hacia el vacío. Hay que estar en el vacío, no hay que temerle, porque realmente es un vacío que contiene, ¿ok? Es un poquito difícil de explicar, pero en ese vacío de verdad se siente la riqueza maravillosa de la eternidad, de la existencia, de la vida, del amor. Pero realmente la mayoría de la gente le teme al vacío, por eso no hacen la meditación correcta. Por eso prefieren más bien imaginar, suponer, visualizar y tener un montón de experiencias mentales. Eso no tiene nada que ver con meditación. Meditación es que no haya nadie, que desaparezca incluso hasta el meditador. Y entonces solo queda la experiencia de la no experiencia, que es meditación, que es hacer. ¿De acuerdo? Entonces vamos por partes. Antes de que se termine este podcast, hagámoslo. Aquíétate, silénciate. Deja tu cuerpo en la quietud más grande. Silénciate, cierra los ojos y pregúntate, aquí y ahora, ¿quién soy yo? Namaste.